Por favor, confirmar de que puedes ver la presentación en grande. Creo que sí. Sí, sí, podemos. Perfecto. Vale. Entonces, no me voy a presentar muy brevemente. Al final es que he hecho es he estado usando conocí los mapas de Warley en el 2018 en la DD de Europe. No los usé hasta 2020 y en 2021 es cuando empecé a publicarlos. Entonces, hasta que no empecé a publicarlos, realmente no empecé a entenderlos bien, ¿no? Entonces, podemos decir que llevo 4 años publicando mapas públicamente y teniendo conversaciones, pero no es algo que aprendas nunca. Siempre estás aprendiendo algo nuevo. El libro, que es este, es súper tocho y tienes que leerlo 200 veces para entenderlo, es súper complejo, pero la gracia es siempre practicar. La única manera que yo he podido aprender sobre los mapas de Wally es vía la práctica. La teoría, aunque a veces me guste mucho, cuesta, ¿no? Entonces lo importante es la práctica. Los acuerdos de antes, ¿de acuerdo? Es simplemente un recordatorio. Y siempre nombrar a Simon Warley, que es quien creó este framework o metodología o conjunto de herramientas y lo tiene público con la licencia Creative Commons Attribution Alike, así que siempre es necesario nombrarle. Entonces, me gustaría brevemente, Álvaro, si te podías presentar y un poco el por qué te he invitado y de qué hablaremos hoy. Vale, genial, gracias Alex. Gracias por invitarme también. Un placer conoceros a todos. Mi nombre es Álvaro Llobet, soy el director de Head of Product de Finboot. Muy brevemente os cuento también qué es Finboot. Bueno, eh, Finboot es una empresa que se dedica a la trazabilidad de productos para grandes empresas. Trabajamos con empresas como Repsol, Cepsa, Ebony, que es una empresa química de Alemania, Thales, Big River Steel es una empresa americana, pero básicamente lo que hacemos es trazabilidad, sobre todo de productos sostenibles. O sea, imaginaros un pote de yogur que compráis en el supermercado, de dónde viene, si ese producto ha sido reciclado, los procesos y la información, ¿no? Eso ha sido por así decirlo, nuestra visión histórica. Ahora mismo nos estamos centrados también en automatizar procesos de sostenibilidad para estas empresas, ¿no? Teníamos los datos, ahora mismo hay un montón de regulaciones, por lo tanto, ¿cómo podemos ayudarles y hacerles la vida más sencilla con eso? Perfecto. De hecho, he ido aquí porque justamente he visto aquí que tenéis Sí, esta hoy vamos a regulación. hablar sobre UDR, que es una regulación. ¿Quieres que dé un poco de contexto ahora sobre la regulación en concreto? Creo que voy a empezar un poco los Vale, warm-ups y cuando empecemos con el propósito, ahí introducimos perfecto. esto. Vale, vale. Entonces, para las personas que haremos una breve introducción a los mapas de Warley, Simon Warley define el ciclo de estrategia a través de un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu y otros métodos, pero básicamente se basa en esto. Se basa en el libro para crear lo que dice el ciclo de estrategia de Warley. No es uno a uno con el arte de la guerra de Sun Tzu, pero se acerca bastante. Entonces, ¿qué sucede? Él define que el ciclo de estrategia va por 5 pasos, que es el propósito, la cual veremos ahora, el mapa, que es lo más común que se conoce de los Marley Maps, y algo que veremos muy brevemente, que es el tema de, hoy no veremos, disculpad, que es el tema del clima, que básicamente son los patrones que nos influencian, pero que no tenemos decisión o influencia sobre ellos. Por ejemplo, en Sun Tzu habla de cambios climáticos como lluvia, hace sol, las etapas del año. En nuestro caso serían cosas como, por ejemplo, crisis económicas, nuevas tendencias de mercado, cosas que realmente nosotros no podemos influenciar y estamos influenciados por ella, ¿vale? Entonces, él pone unos 40 patrones en clima que nos ayudan un poco a predecir o anticipar algunos movimientos. Después habla de la doctrina. La doctrina es esas disciplinas o buenas prácticas que deberíamos saber. Aquí él se centra mucho en, por ejemplo, ¿qué es una buena práctica? Centrarse en los usuarios. Esto lo vamos a ver hoy. Centrarse en sus necesidades. Tener un lenguaje entre la empresa compartido para poder hablar de las cosas. Entonces, hay una tabla donde te dice, estas son las buenas prácticas, las cosas que una empresa debería saber para funcionar bien. Y al finalizar tiene el último paso, que es el liderazgo. De acuerdo, aquí un poco, y aquí siempre digo, cuidado con el liderazgo porque podemos hacer cosas muy bien, pero también muy mal, ¿vale? Podemos influenciar las cosas hacia mal. Y es un poco influenciar o cómo queremos nosotros impactar nuestro mercado o nuestro producto y un poco las decisiones, ¿no? Entonces, el ciclo de estrategia de Warley, la idea es que si tú pasas por él muchas veces, aprenderás mucho más rápido. La idea es que yo venía antes de hacer estrategias una vez al año
por lo que significa que irías el ciclo una vez al año, lo cual aprenderías, simplificándolo mucho, una vez al año. Si tú haces estrategia cada mes, significa que aprendes 12 meses. Disculpad, si tú haces el ciclo cada mes, significa que has aprendido 12 veces al año. Comparado con tu competidor que lo hace una vez, tú has aprendido mucho más rápido, ¿no? Entonces siempre habla de que tienes que pasar por el ciclo tantas veces como puedas y tenga sentido, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto lo veremos hoy, que es, tú puedes ver el círculo de dos maneras, que es el porqué del propósito y el porqué del movimiento. A veces vemos muchos libros que se centran mucho en estrategia es inspirar a la gente. Eh, Solo hablar del porqué. No, hay el porqué del propósito y el porqué del movimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos esto y no eso otro? A nivel de, por ejemplo, pues por qué empezamos por este componente y no por este otro, ¿no? Hablamos de estos dos. Entonces, esto es el resumen, ¿de acuerdo? Veremos estas dos partes y hoy veremos el porqué del propósito, que ahora lo va a introducir Álvaro, y después el porqué, veremos cómo ellos han mapeado el mapa y cómo lo han influenciado, un poquito esta parte de aquí del liderazgo, ¿vale? Entonces, el propósito. Voy a hacer introducción teórica y después Álvaro te pregunto qué es lo que tenéis que hacer. Entonces, propósito. El propósito es muy curioso. Muchas veces cuando hablamos de estrategia la gente habla de a 1, 5 a 10 años vista. No, no hace falta que sea así. Yo como Head of Engineering en una empresa, yo nunca miraba a 10 años vista, yo miraba a un año vista hacia atrás, ¿vale? Entonces normalmente yo hablaba de quarters, entonces yo al menos hacía este ciclo cada 4 veces al año, mínimo. Yo tenía siempre como dos mapas activos, uno que era a un año vista y después el que tenía un ciclo más pequeño. Entonces siempre podemos tener múltiples mapas dependiendo de hacia dónde queremos ir. A nivel de empresa, perfectamente podemos tener un mapa a 10 años y un mapa a un año y después un mapa más operacional o más cortoplacista que puede ser en este lado de aquí. ¿De acuerdo? Álvaro, en tu caso, ¿en qué timestamp, o sea, en qué tiempo, al lado temporal estaríamos hablando de lo que vamos a hacer hoy? De lo que vamos a hacer hoy, yo diría que un año, Vale, o sea, exactamente un estamos año, hablando, estáis haciendo una estrategia a un año vista de cómo queréis influenciar el mercado, por así decirlo. exactamente. Vale. Entonces, muchas veces cuando hablamos de la visión y misión de la empresa o propósito nos ayuda un poco, que es en el por qué existimos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos, bueno, qué queremos hacer y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, aquí, Álvaro, yo si fuera consultor, ¿vale? Yo te vendría y yo soy una persona externa y digo, vale, Álvaro, en este caso, pues vosotros ya tenéis una empresa y ya tenéis un producto. Pero ¿qué queremos hacer hoy y qué es el propósito del producto, por así decirlo? Y me centro en el producto porque creo que a empresa podríamos hablar a 5 años vista, como hemos hablado de un año vista, quiero bajarlo un poco a cómo queréis influenciar el producto y por qué. Vamos a empezar por aquí. Si si quieres, por cortarte un poco clara la visión, para nosotros es automatizar todos los procesos de regulaciones de sostenibilidad para nuestros clientes. Eso incluye, por ejemplo, trazabilidad, incluye, hablaremos ahora de regulación, ¿no? Incluye automatización de procesos, data gathering, perdonad si alguna palabra también se me va a escapar en inglés seguro, pero data gathering, data ingestion, estructura de los datos. Pero la visión básicamente es visión y misión es automatizar. Vale. Me gustaría empezar a Por cierto, bajarlo. vamos a hablar del producto, ¿eh? Todo el rato, porque creo que va a ser mucho más sencillo, como porque empresa quizá también tenemos una visión a veces un poco más ambiciosa, pero el producto básicamente es automatizar los procesos para el departamento de sostenibilidad, bueno, para los productos sostenibles de nuestros clientes. Vale. Voy a ponerme en propósito, ¿vale? Así. Entonces, cuéntame un poco el. Yo te diría de, vale, me has hablado muy abstracto aún. Quiero bajarlo aún más, ¿vale? Entonces me voy a poner aquí al lado y voy a empezar a tomar notas. Vale, Entonces, cuéntame un poco el producto este mapa, ¿cuál es su propósito? ¿Qué ha pasado en este caso, sé que te, regulación, para que hoy tengamos la conversación que estamos teniendo? sí, te hago un poco de storytelling, ¿no? Nosotros empezamos hace, podríamos decir hace que empezamos hace unos 8 años la empresa, pero hace 5 o 6 nos empezamos a centrar en productos sostenibles, ¿vale? Ha habido un auge de productos sostenibles en el mercado. Nuestros clientes hacen y venden productos sostenibles, ¿vale? Esos productos sostenibles están sujetos a muchísimas regulaciones, ¿vale?
Al principio de todo, nosotros nos centrábamos sobre todo en trazar esos productos, ¿vale? Porque al final lo importante para nuestros clientes era conseguir la trazabilidad de esos productos, de dónde viene, cuáles son los procesos de transformación, bueno, todo el historia, ¿no? Lo que os decía antes, imaginad que vais a un supermercado, coges un pote de yogur, desde que de hecho, desde que tú tiras un pote de yogur o una botella de plástico dentro del contenedor amarillo hasta que tú consigues ese pote de yogur nuevo en el supermercado, cuál es el ciclo de transformación, ¿vale? Entonces es un poquito desde, a poder ser circular, no siempre es así, pero desde un origen de la materia prima, del raw material, hasta el producto final, ¿vale? A partir de aquí, lo que ha pasado ahora, y ahora hablaremos de un poquito más en concreto, es que la Unión Europea ha empezado a generar regulaciones más estrictas y mucho más importantes, ¿vale? Eh, Empezaremos a hablar ahora de productos más concretos, como por ejemplo el aceite de palma, que es uno de los productos que nuestros clientes más usan. El aceite de palma, ¿vale? Lo conocéis seguro por productos alimenticios, pero está en un montón de cosas, pero un montón. Por ejemplo, detergentes. Los detergentes que sean sostenibles o que tengan productos químicos de origen más sostenible, se hacen con aceite de palma, ¿vale? Entonces, por daros un poco de contexto, lo que le ha pasado a la Unión Europea es que, y esto es algo bueno, se ha dado cuenta de que está muy bien regular dentro de la Unión Europea, pero el impacto que hacemos nosotros lo tenemos fuera. O sea, voy a poner un ejemplo, Indonesia. Indonesia ahora mismo, si lo miras desde el espacio, son campos y campos y campos y campos de palma, ¿vale? Y eso genera pues muchos problemas medioambientales, bueno, en el suelo, en los cultivos, un impacto local, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que entonces lo que ha hecho la Unión Europea es poner una regulación que lo que hace es que todos los productos que sean importados de una serie de ramas, ¿vale? Y en estos está el aceite de palma, está el coco, el chocolate, el café, el cacao, bueno, sí, perdón, cacao, chocolate y cualquier producto bovino, ¿vale? A partir de 2026, enero de 2026, cualquier producto que venga de fuera de la Unión Europea adentro de la Unión Europea que se haga de esos materiales no puede venir de un origen deforestado. Y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, básicamente lo que la Unión Europea está diciéndole a todos los productores y toda la gente que comercia dentro de la Unión Europea de alguna manera u otra con estos productos es que no pueden venir de orígenes deforestados. Bueno, esto tiene un impacto gigante, pero gigante, dentro de la mayor parte de industrias. ¿Cuál es el nombre de estos? Solo para acordarme. EUDR, EUDR. European Union. European Union Deforestation Regulation. Vale. Básicamente es la regulación de deforestación. Voy en... Te escucho y me gustaría bajarlo, ¿vale? Lo que ha Bajémoslo. pasado es, vosotros estáis mucho en tracing y regulaciones, y lo que ha Sí. pasado es que ha venido, esta regulación es interna de Europa, y lo que ha pasado ahora es que tenéis que o tenéis que tener en cuenta dónde vienen las cosas desde fuera de la Unión Europea. De hecho, o sea, podrías quitar la parte de regulaciones antes porque aunque nosotros lo hacíamos y nuestros clientes lo querían hacer, no estaban sujetos a ninguna regulación vigente en ese momento. O sea, nuestros O sea, clientes hacían, no, no había esto. no había una regulación. Ah, qué Nuestros bueno. clientes querían trazar productos porque lo Sí. querían hacer y entender de dónde vienen y demás, pero no estaban obligados, no estaban sujetos a ningún tipo de regulación europea ni, bueno, están sujetos a certificaciones, pero no es importante Pues en te el voy a contexto en el poner, que vamos. pues te voy a resumir así, que antes estabais solo haciendo tracing y ahora tenéis tracing y regulación. Exactamente, perfecto. Vale, entonces lo que vamos a mapear es cómo esta regulación os ha afectado a vosotros Sí. en este producto, ¿vale? De acuerdo. Entonces, el propósito de hoy entiendo que es ver cómo teníais vuestro producto antes y cómo os ha afectado y os tenéis que adaptar a lo que pasará. ¿Esto está en vigor o esto va a estar en vigor O sea, Por ¿lo eso te he hacéis dicho, por eso ya? te he dicho, por eso te he dicho un año, porque esto entra en vigor en enero de 2026. Vale, o sea, tenéis un año. Pero nuestros Vale. clientes ya lo están empezando a hacer porque con cómo, o sea, las implicaciones que tiene esto son tan grandes que si no lo hacen ahora, no llega, nadie llegará.
O sea, en ese día tienes que ya ser compliant, ¿no? Sí. Y para ser compliant entonces tienes que hacerlo antes. Es un poco curioso, por curiosidad. Como ellos compran productos, todos los productos que compren en diciembre de 2025 no tendrán por qué serlo, pero cuando empiecen a producir con productos que compren en el 2026, sí. ¿Me explico? O sea, si compras un producto en diciembre de 2025 que sea de madera, por ejemplo, la madera también está incluida, que me he olvidado antes, de madera, cuando llegue 2026 y tú estés fabricando con esa madera, aún no, pero en el momento en el que ya se te acabe ese stock y empieces a coger madera que haya entrado en la Unión Europea en 2026, entonces sí. Vale. Por eso el tema de ese momento es importante. De acuerdo. Exactamente. Vale. Yo voy a intentar voy a empezar a hacerte preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer, eh, para la gente que nunca ha visto, bueno, voy a suponer que habéis visto un mapa de Warley, es queremos llegar aquí. Pero yo no voy a empezar por esto. ¿Vale, Álvaro? Lo que voy a empezar es lo que sería para mí una sesión de Warley Mapping normal. Entonces, aquí tengo unos recursos que veremos después, pero de momento te voy a decir que yo sé que por temas de patrones de doctrina de Warley Map hay varias cosas que podemos hacer bien desde un buen principio. Y para ello, Simon Warley nos habla de unos cuantos, de la cual yo he seleccionado estos. Vamos a empezar por este aquí, que es conoce a tus usuarios. Te voy a preguntar cuáles son tus usuarios, ¿vale? Y después te voy a preguntar sobre sus necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, de momento solo voy a centrarme en estas dos, ¿vale? Vale. Entonces, veo es que antes he puesto un antes y he puesto un después, una hora, Ujú. o ahora, después, por aquí. Yo me gustaría hacer dos mapas, porque quiero ver la diferencia, ¿vale? De cómo ha cambiado el ecosistema. Entonces, dime, antes, ¿qué usuarios teníais? Antes, realmente nuestro usuario era llamémosle supply chain manager, o sea, la persona que estaba en supply chain, que era el encargado de un poco visionar toda la cadena de suministros. ¿Vale? Supply chain, supongo que va junta, supply chain, no sé cómo lo... Sí, por separado. Supply chain, Vale, exactamente. manager. Vale, este es uno. Sí, ¿Qué pero el de más? antes. No, no, antes, bueno, si quieres, perdón, vamos a poner otro más. Pon el usuario final, o sea, nosotros, el comprador. Ah, claro, voy a decir, yo aquí te veo dos, ¿no? Tengo que, yo No, compro y el que exactamente, vende, ¿no? exactamente. Vale, y este será el seller. Si quieres, de hecho, pon otro más, pon perdón, dame un segundo, el provider. Pon provider porque básicamente es el proveedor quien me está dando el material, ¿vale? ¿Vale? Y pon el buyer en el caso de que nuestro cliente le venda directamente a consumidor final. Por ejemplo, ese buyer podemos ser nosotros, pero luego tenemos clientes que le venden a otras empresas, que puede ser, por ejemplo, otra empresa, ¿no? Entonces, si quieres, pon el provider, supply chain manager y pon el buyer. Tengo tres usuarios. Sí, Es, ¿nosotros dices yo como persona que compra en el supermercado? claro, es que depende tenemos clientes que venden a consumidor final y tenemos clientes que venden a otras empresas. Entonces, podemos ser nosotros y pueden ser también otras empresas. Por simplificar, de momento este lo voy a dejar aquí apartado, Vale, perfecto. ¿vale? Entonces, tenemos estos dos usuarios, ¿vale? Ujú, Con estos usuarios tengo estos dos. Y esto es el antes. ujú. Vale, ¿y ahora quién tenemos? ¿Ha cambiado? ¿Hay Vale. más usuarios o son los mismos usuarios? No, no, hay más, hay más. Aquí sí añade el buyer, porque el buyer va a ser otra empresa, no va a ser el comprador final, sino va a ser otra empresa que compra. Voy a poneros un ejemplo. IKEA a veces no, bueno, precisamente IKEA no ensambla muebles, ¿no? Te los vende desmontados, pero imaginemos una empresa de muebles que compra madera, a veces no los ensamblan ellos, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, representamos al que trae la madera a Europa y luego se la vende a otra empresa, ¿vale? Vale, Eh, ya no hay supply chain manager. Aquí este rol se divide como en dos. Tenemos lo que se llama un sourcing manager. Por contexto para todo el mundo, esta es la persona que trae material. O sea, bueno, que se encarga de decir, oye, mira, necesito 100 toneladas de madera para este mes. Y entonces, básicamente busca a los proveedores, los mapea, los coge, les compra de diferentes y tal. vale, También aquí tenemos el procurement manager, básicamente vale. la persona que se encarga en compras de que normalmente esta persona está entre procurement y sustainability, pero le podemos poner procurement manager, que está Está en... bien. sí. Y tienes el proveedor, sí, pues podemos dejarlo proveedor, solo provider, y ya está. Vale. O sea, aquí han salido más usuarios que antes. Sí, exactamente. Porque aquí hay dos y aquí hay cuatro.
Aquí podemos Exactamente. simplificarlo bastante. Vale, quiero centrarme ahora en sus necesidades, ¿vale? Antes de empezar con la supply chain, quiero entender cuáles son las necesidades de a quién estáis sirviendo, ¿no? ¿Te Entonces, importa que Ujú. interrumpa? no, claro, claro. O Podemos. sea, la idea es tener, tú interrumpiendo me has ayudado a cuestionar las suposiciones. Hablar, ahora, lo que estás haciendo es un buen patrón que es speak up, ¿sabes? Es decir, oye, vamos a preguntar esto, ¿por qué esto, no? Y con esto lo que estás haciendo es crear un lenguaje común, ¿vale? Entonces, lo que estás haciendo es unas buenas prácticas de wireless mapping. Por favor. Bien. Primero me alegro instintivamente por dar estas buenas prácticas. Me pregunto por qué, supongo que por experiencia, has quitado el usuario buyer del antes y en cambio lo has metido en el ahora, ¿no? Has dicho para simplificar. ¿Simplificar el qué? Yo quiero centrarme en este. Entonces, lo que quiero es que en esta de aquí sea un poco el de antes, pero no necesito que sea muchísimo, ¿vale? Aparte, conozco un poco más el contexto, entonces lo que se ha decidido es, vale, si yo me centro en una, una supply chain, una cadena de valor más pequeñita al principio, después podemos añadir más cosas después. Entonces, básicamente es intento el explícame lo necesario, pero quiero centrarme en el futuro. ¿Por qué me centro en esto? Porque me ha pasado de que en el antes queremos hacerlo muy correcto y hacerlo muy bien antes no significa que tengamos la conversación adecuada. Y a veces, y la segunda recomendación es esta, que es, tú quieres hablar más del futuro que del pasado. ¿Vale? Porque tú quieres tener que la gente piense en dónde queremos ir, dónde y cómo queremos que queremos influenciar. Entonces tienes que tener un poco el punto de partida un poco como orientación, pero no nos pasemos de que tenga que ser súper correcto, porque si no nos quita la energía de donde queremos ir después. ¿Vale? Eso es mi experiencia, la tendencia humana de querer tener un mapa perfecto, y esto no es posible. Entonces, aquí la gente se tiende a tener ¿cómo decirlo? Como la sensación de que pueden tener un mapa perfecto, pero saben que en el futuro no pueden hacerlo perfecto. Entonces yo intento meter toda la energía en el otro, ¿vale? Vale. Un poco es el por esto. O puedes ponerlo, ¿eh? Depende de la gente que tengas en la sala. Pero mi experiencia es intenta hablar más del otro porque si no nos quedamos muy en el pasado. Y intento evitar esos choques a veces de ego, de no, yo lo tengo más correcto y no sé qué. Y estas veces tienes que gestionarlo. El querer tenerlo 100% bien. ¿Vale? Vale. Es una Em, táctica más de facilitador, ¿eh? A la hora sí. de conseguir esto. Vale, guay. Sí, sobre todo Gracias. cuando somos grupos más de dos o tres. Sí, sí. Cuando son ya seis personas es bastante complicado, ¿vale? Yo ahí voy con mucho cuidado de cómo abrir el tema. Si somos dos o tres es más fácil porque al final dices, oye, tío, vamos a pasar de... ¿Podemos avanzar, por favor? Y es más fácil tener estas conversaciones en un grupo más pequeño. Tiene todo Em, el sentido del mundo. Gracias. vale. Entonces, Álvaro, explícame, ¿cuáles son sus necesidades? Empezamos con todos, ¿no? El Esto, de antes incluido. no, no, empezamos por aquí y después vamos al otro. Por eso, vale. La verdad es que vamos a empezar, si te parece bien, por las necesidades del Supply Chain Manager. Te voy a limitar a dos Uy, por perdón. usuario, ¿vale? Me vas a limitar a dos por usuario. Vale. Sí, En el de Supply Chain Manager, para mí es trazabilidad del producto, o sea, conocer el origen. ¿vale? Tracing. Solo es eso, Sí, básicamente. ¿vale? Voy Dame a un segundo. hacer una pequeña otra introducción ligando con Uriol. Uriol, fíjate que yo solo soy el único que tiene acceso al Canvas. Porque si dejo que todo el mundo pueda tocar, la gente se centra en poner cosas, no en hablar, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero es que la gente hable. Entonces, si yo no doy acceso a la pizarra, estoy forzando a la gente a que hable. Porque si no, lo que me pasa es que la gente pone las cosas y como que quiere poner su cosa y lo deja. Y omitimos la conversación. Aquí lo importante es la conversación. ¿Vale? Eso también es otra táctica de facilitador. Dale, Álvaro. Perdona. Básicamente, la necesidad en ese caso del supply chain manager era de conocer el origen del producto, el tracing. La del provider, la verdad, es que no la estábamos solventando. O sea, la única necesidad que podría tener era la de compartir la información de una manera más sencilla, ¿vale? Pero nosotros siempre tenemos problemas, y de hecho aún lo tenemos, con que
realmente el provider muchas veces no tiene no tiene una necesidad, ¿vale? Ah, vale. O sea, aquí realmente pues tienes información, pero o dices que es un usuario, pero que no, realmente no era vuestro usuario final, en este caso. Mm, o sea, el tema es que nosotros le facilitábamos la gestión de los datos, o sea, la entrada sobre todo, que nos la mandaran, ¿sabes? Vale, Pero, al final, si te la pide una empresa como las empresas con las que nosotros tenemos, lo necesitan hacer. Lo que pasa es que no, realmente, que no sé cómo decirlo, pero no tienen un problema. vale. ¿Lo dejamos aquí o lo quito? No, déjalo, porque al final va a ser interesante. Vale. ¿Me puedes hablar un poco de los componentes? Y aquí hablamos de conocer los detalles. No quiero Los quiero centrarme un poco en componentes, qué usaban, qué componentes tenéis aquí. Puede ser sistemas, producto, cosas así. ¿Vale? O sea, un poco es, ¿qué usa esta gente para suplir la necesidad del tracing? ¿Un ¿qué nece- ERP? qué- Ah, vale, Tienes, te puede ser un entiendo. ERP, puede ser vuestro producto, puede ser. Por un lado, por lo necesitan un ERP, que es el sistema donde ellos tienen los datos ellos mismos de sus procesos. Por otro Vale. lado, necesitan interfaces con nosotros, o sea, conexión con nuestro sistema, si quieres. Ellos usan un ERP. Ellos son un ERP internamente, ellos necesitan estructuras, o sea, tienen datos, ¿vale? Por Vale. ejemplo, de sus proveedores. A veces tienen datos, a veces probablemente no lo tienen todo. Ahí es donde entramos nosotros un poco en el vínculo con el proveedor. ¿Y cuál es este otro componente? Vosotros. Yo pongo, Nuestro sistema. le llamo Finboot, Si quieres, bueno, nosotros le llamamos PON-TT porque es Track and Trace. Track And on Trace, 3. ¿Vale? exactamente. Ese es nuestro Este, sistema, vale, que esto le pondré está sí, Finboot. ¿Vale? exactamente, ese está entre medio de los dos. ¿Qué quieres decir entre medio de los dos? El proveedor también lo usa para compartir la información. ¿Os usa a vosotros? Sí. Ah, vale. Por eso nosotros hacemos de puente. O sea, para poner un poco de contexto, nosotros nos conectamos con el RP, cogemos toda la información que tienen ellos, pero la que tienen ellos es normalmente escasa. Entonces, nosotros nos cogemos esa información y vamos a pedirle más al proveedor. Por ejemplo, Vale. me invento, ¿eh? ¿Cuál es la fecha de cosechación, la de cosecha de esta planta, de este producto? Esto no lo Vale. tiene. Pues ahora me quiero centrar los siguientes 2 minutos en acabar esta parte de aquí, ¿vale? Si os fijáis, ya ¿Vale? estoy haciendo un poco la value chain mientras voy hablando, ¿vale? Y es que me falta el material que me has hablado todo el rato de la madera, por ejemplo. Voy a hablar de madera para poner algo tangible, ¿vale? Pero tú me has hablado de madera y lo voy a poner por ti, ¿vale? Digo, wood, wood, Sí, wood. pongamos madera porque es fácil además de entender. Vale, yo tengo wood, pero esta wood, ¿dónde está? O sea, ¿con qué se Wood conecta? está en el proveedor. Entonces, ¿él tiene otra cosa por aquí? ¿Él tiene un RP también? Pues depende del grado de digitalización del proveedor. Pongamos que puede tener un RP. Pongámoslo para hacerlo más sencillo, tiene un RP. Ah, vale, tiene también un RP. Que tenga yo la Exactamente. misma flecha hacia un lado significa que pueden usar la misma tecnología, no que sea el mismo sistema. ¿Vale? También usa un RP. ¿Ves Sí, qué escenario? A veces puede que sea en papel. sí. Vale. Y tienen entonces voy a ponerlo diferente, ¿vale? Voy a ponerlo con. ¿Cómo le puedo llamar a esto? Si no es RP. Porque es interesante, yo creo. Mm, Stock o Manager. sea, no, no. No, porque el No. Stock Manager es otra cosa. Al final, lo que ellos tienen. Pero pon RP, o sea, conéctalo con el Vale. RP. Porque al Y el final, RP. Vale. exactamente. ¿Y el RP tiene la información de cuántas cosas tienen? Sí, exactamente. De la madera. Vale. ¿Este de aquí se conecta con el RP o Sí. no? Y el RP está. Yo siempre lo pongo por encima. ¿Lo pones por encima? ¿El RP lo pongo por encima o por abajo? Yo siempre, cuando me lo imagino, siempre lo pongo por encima, pero no tiene ninguna explicación específica. Tú ponlo como ¿El Finboot depende del RP o el RP depende de Finboot para estas necesidades? Fimut depende del RP. Vale, pues más fácil así. Vale, de acuerdo. Yo ahora lo que he conseguido es tener una primera conversación. ¿Por qué lo hago pequeño? Porque, aunque sé que Álvaro está familiarizado con los Warring Maps, lo que quiero es que la gente no tenga miedo de lo que estamos haciendo. Y para lo que hago al principio es hacer algo muy pequeñito, para que entiendan la dinámica. ¿De acuerdo? Entonces ahora hemos hecho, vale, es pequeñito, la gente se entiende y dice, vale, estamos entendiendo lo que está pasando aquí.
esto es lo que estamos considerando. Vale. Hemos usado un lenguaje común y se han cuestionado algunas suposiciones. ¿Vale? Se podría ir más a fondo, pero no hace falta. Vale. Yo veo esto y yo aquí le podría preguntar a Álvaro, ¿qué ha pasado con la regulación? ¿Ha, ha impactado algo de aquí? Y aquí me gustaría, más empezando ya directamente hablando de los usuarios que son diferentes. Pero ahora me gustaría preguntarte cuáles son las nuevas necesidades o si han cambiado o si son las mismas y qué componentes hay y si hay nuevos o no. ¿Vale? Y ahora ya me centro más yo sé que habéis hecho el trabajo, ¿vale? Pero me gustaría un poco también el cómo lo habéis explorado, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, Álvaro, es, ¿cuáles son las nuevas necesidades que ha causado esta regulación? Vale, empezamos rápido. El proveedor necesita compartir la información porque si no, no vende a la Unión Europea. Ahora lo necesita también. Ahora ya es una necesidad. Ahora es una Antes no lo necesidad. era. Antes no, no, exactamente. La Vale. necesidad, por así decirlo, yo diría que antes la necesidad era generada por mi cliente, o sea, por nuestro cliente. Ahora hay una necesidad, si no, no puede vender. O sea, este de aquí le causaba necesidad al proveedor. Exactamente, exactamente, ¿Vale? Ahora esta necesidad está forzada por la regulación. exactamente. Tiene que compartir la información. Vale. Solo, ¿quieres que también explique un poco cuál es la información? Porque quizá Sí, yo queda como estaba un poco pensando, digo, ¿qué difuso. estás convirtiendo aquí? Vale, o sea, la EUDR, la European Deforestation, EUDR, European Union Deforestation Regulation, lo que implica es que el proveedor, o sea, imaginemos la persona que tenga un bosque, ¿vale? Y esté enviando madera a la Unión Europea, tiene que enviarte un documento que se llama GeoJSON, ¿vale? Básicamente es un JSON con coordenadas, estructurado de una determinada manera, ¿vale? Eh, Nos tiene que enviar el GeoJSON, nos tiene que enviar información, por así decirlo, de ellos, o sea, quién es el granjero barra dueño del bosque o el proveedor, ¿vale? Eh, y ya está, porque en verdad te tienen que mandar también el país, pero en verdad el GeoJSON es la parte más importante, o sea, el GeoJSON es literal la parte crítica del proceso, ¿vale? ¿Vale? O sea, es un JSON con coordenadas de dónde están ellos, pero no te envían De dónde está su plantación, barra granja, barra bosque? O sea, no es de dónde están ellos, o sea, de dónde lo han sacado, que eso es algo importante. O sea, si yo estoy Ah, cosechando cacao, no me sirve que me envíes las 500 hectáreas que tienes de cacao. Necesito que me envíes un aproximado. Esto para los que, o sea, si sabéis cómo funciona un poquito el proceso sobre todo de los raw materials, esto puede ser muy complejo porque el cacao, por ejemplo, o el café es un buen ejemplo también, eh, se mezcla. O sea, tú tienes muchos granjeros de café, perdón, cosechadores de café, los cosechadores lo llevan a una cooperativa, esa cooperativa mezcla de un montón de hectáreas, ¿vale? Entonces esto es más complejo de lo que parece, porque ¿de dónde viene? ¿Vale? ¿y aquí también ponéis el tipo de producto que es o no? Sí, sí, perdón, eso se me ha olvidado. Es que eso se lo consigo, eso lo consigo yo del cliente, no lo consigo del proveedor. Ah, Al vale. proveedor solo le pido el GeoJSON. Vale. Y el JSON es decir, esto lo estoy sacando de aquí. O este lote viene de Exactamente, aquí. exactamente. Y si yo hablo, bueno, es que esto se empieza a complicar mucho, ¿no? Porque puedes decir, vale, este café que es mezclado de muchos tiene de Sí. tantas cosas. Y Si, yo co- delego si- esa y si tengo seis, una cosa, pregunta, esto es, si tengo dime, seis proveedores y uno no es compatible con la regulación, ¿invalida todo el no, resto? sí, porque hay una parte, y empezamos a entrar en una parte muy importante, y es que la regulación implica una segregación total. O sea, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nuestro sistema trabaja con una cosa que se llama balance de masas. Tú cuando tienes líquidos, no sé si habéis comprado alguna vez, pero si compráis en la Repsol, ahora te están vendiendo el fuel sostenible, ¿vale? Que eso básicamente lo que hacen es que mezclan un combustible, no sé si es gasolina o diésel, ahora me pilláis, pero bueno, mezclan un combustible de origen renovable, ¿vale? Y hacen balance de masas. O sea, tienes una cantidad de combustible normal y otra que viene de origen renovable. Y así es básicamente como lo haces. Y puedes trazar productos a través he metido 50 litros de renovable, 50 litros normales, pues un 50% es renovable. Aquí no funciona así. Si tienes un grano de café que entra dentro de un lote, ¿vale? Y ese grano de café viene de un origen deforestado, a la mierda el lote. Perdona Vale, o la sea, lo palabra, pero importante es que esto implica muchas cosas, vale.
nos quedan 15 minutos, voy a ir un poco más a por de esto. Si os vais fijando, lo que hago es poner notas. ¿Vale? Hay cosas que a veces lo que hago es pongo notas de, vale, y este concepto que es importante, lo pongo en notas y continúo la conversación. Vale, hablamos de share information. Yo te voy a copiar esta necesidad. ¿Esta necesidad existía? ¿Sigue existiendo? Eh, no, Ya no. Pues qué bien. ¿Cuál es la nueva? solo por poner un poco de contexto, sí lo hacemos para clientes que nos lo piden, es importante, pero para la regulación no. Vale. Para la regulación les da igual. Para la regulación, el sourcing manager lo que necesita es el GeoJSON. O sea, necesita la información que le manda el proveedor. Necesita el GeoJSON. Su necesidad es conseguir el GeoJSON. Qué ¿Vale? curioso que la Y necesidad literal sea esta. sí, porque necesita eso y vincularlo con, que eso lo hacemos nosotros, con su PO, su orden de compra. O sea, ellos compran una tonelada de café, pues vincularlo entre ellos. Que ese PO es Purchase Order. purchase order, exactamente. Purchase Order. Vale, básicamente es yo quiero comprar tantas toneladas de algo. Sí, exactamente. ¿Estás seguro que esto es su necesidad o su necesidad es otra? O sea, a ver, si quieres me centro un poquito más. Vete al Procurement Manager porque te cuento muy rápido. El Sourcing Manager lo que le importa es básicamente que el contenido sea deforestation free, ¿vale? Pero su responsabilidad es solo el GeoJSON. El Procurement Manager es el que se encarga de decir, oye, esto que estoy metiendo dentro de mi operación, ¿vale? No viene de un origen deforestado, Yo te voy a hacer un challenge ahí. Yo ¿vale? normalmente mi necesidad no es un móvil, mi necesidad es comunicarme, ¿vale? Yo con el GeoJSON tengo otra necesidad. O sea, para mí un GeoJSON es un componente, una O sea, capability, ¿vale? ya. Pero el sourcing tiene que ser otra cosa. El sourcing básicamente es conseguir información. O sea, es get information. Get provider info for legal stuff. Exactamente. Yo creo que no es perfecta, pero se acerca más a lo que me estabas diciendo, ¿vale? O sea, Perfecto. tiene que tener, su necesidad Sí. es tema legal, ¿vale? Ahora mismo. Y el del Procurement Manager, te lo digo muy sencillo, que es básicamente asegurarse que no es deforestado. O sea, básicamente es deforestation status. ¿Qué es la deforestation status? Algo así. Ensure you is EUDR compliant. Me lo acabo de... No Sí, es sí, sí, bueno sí, que sí, sí. use ese, No, no, pero no. es como más o Bueno, menos. Dale ahí, Juan. Sí, una pregunta. Usualmente en mi cabeza es un poco más fácil pensar en las necesidades cuando es empezando desde digamos, el cliente final, ¿no? Que sería el comprador. El Ujú, comprador viene y dice, yo quiero 100.000 toneladas de madera. Y obviamente es en Europa, por ende tiene que cumplir todas las regulaciones, y como que tengo los requerimientos ujú. en el lugar donde estoy, todo esto. Entonces ahí voy con el Procurement Manager, que es el que se va a encargar de conseguirme esas 100 toneladas, te las garantizo a este precio, esto, todo, ¿no? Algo así como de al revés. sí. Te voy a añadir una cosa, tienes toda la razón, Juan, pero voy a poner una cosa. El buyer, en este caso, muchas veces está desconectado del proceso que estamos viendo ahora. Porque, por ejemplo, mi cliente químico, ¿vale? Va a utilizar, bueno, perdón, la madera. Imaginemos el mueble, ¿vale? El que hace la madera, ¿vale? Le va a vender a mi cliente. Mi cliente va a hacer el mueble y se lo va a vender a un WeWork, por ejemplo, ¿vale? El que compra el mueble muchas veces no necesita el contexto que hay detrás, porque quien tiene que cumplir con las regulaciones es quien fabrica el mueble, en muchos casos. ¿Sabes? Es el sourcing manager y el procurement manager. Entonces, al buyer, un poco a veces no, ¿eh? Por eso digo que hay casos, pero a veces le da igual. O sea, no, no, porque ya que lo compro aquí, ya sé que está deforested free, ¿sabes? Ya, ya. No, pero igual estaba pensando como buyer, no, bueno, no es su usuario final, tan final, pero más al que tendría sí, su fábrica de muebles, por ejemplo. Bueno, por Ese, ejemplo, también. ya, ya. Esto es muy interesante porque al final, y a mí yo una técnica que uso es, te intento a veces decir, oye, te puedo, em, tú como tienes mucho contexto, tienes muchos users personas. Ujú, Yo a veces desde fuera lo que hago es, te los puedo agrupar y te pongo que esto es una empresa y esto es un proveedor, ¿vale? Tú dentro de la empresa lo has pasado en tres usuarios concretos. ¿Lo has visto, no? sí.
Entonces yo también lo que yo puedo hacer a veces para simplificar un mapa es o abrirlo o cerrarlo. En este caso, como yo tenía un cliente, yo debería entender los diferentes usuarios, por la cual yo he dicho, ok, vamos a los diferentes y Álvaro tiene muy marcado los usuarios y las personas, o sea, los user persona y sus necesidades concretas, que seguramente en empresas grandes, como hay personas dedicadas, tiene sentido. Si yo estoy explorando un mapa, lo que hubiera dicho es como, ¿me lo puedes resumir y hacemos que hay una empresa que compra y una empresa que vende y cómo es lo de dentro? Y tienes otra forma de exploración. Entonces, a veces escoger hacerlo más grande o más pequeño es una decisión que tenemos, ¿vale? En este caso lo hemos hecho bastante más amplio, porque también sé que tienes mucho contexto y es normal que queramos que te sientas que estás pudiendo explicar todo el contexto. Si os fijáis, cuando usamos esto, la gente quiere poner mucho contexto. Todo el rato. Todo el rato Álvaro dice, un poco de contexto, un poquito más. Y intento capturar ese contexto a través del mapa. Otra reflexión aquí que os dejo es, si no sois parte de la conversación, esto os dice nada. ¿Os fijáis? Yo os doy este mapa después y no funciona. ¿Vale? Los mapas muchas veces solo funcionan si sois parte de la conversación. Entonces, lo que yo recomiendo, porque no podéis tener una sesión con 200 personas, es grabar las sesiones y después, si lo compartís entre la empresa, decir, mira, este es el mapa y esta es la conversación que nos ha llevado este mapa, porque las dos son importantes, ¿vale? Eh, vale, vamos a continuar. Ahora, pero por tema de tiempo, ¿te puedo quitar el buyer o crees que es necesario? Quítalo si quieres. Perfecto, me gusta quitar cosas aquí. Vale, tú me has hablado mucho rato de JSON y te voy a dejar aquí. ¿Vale? Dime más, ¿crees que con estas Sí, necesidades podemos crear una value chain? sí, 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 sí. Vale. Sobra. Dime los componentes a día de hoy que tenéis aquí. Vale, si quieres, el GeoJSON no sería un componente realmente, ¿no? Sería un Lo pu- resultado de un componente. O sea, porque puedes, necesitas, puedes decir lo que es un bueno, JSON, por, lo puedes decir. por, Incluso por podrías hablar de, necesito un simplificarlo, folio de color no, no, verde, no. ¿qué tal? Vale, por simplificarlo dejamos el GeoJSON. Ponlo a la izquierda porque lo tiene el provider, básicamente, en un primer momento. ¿Vale? Lo crea el provider. El proveedor lo Vale, crea. Luego vale, tienes entonces te un, voy a poner así. sí, tienes un RP. Otro RP. Sí. El RP es el que básicamente, por ejemplo, genera la PO, la Purchase Order, ¿vale? Nos la manda a nosotros, track and Vale, trace. espérate un momento. Entonces, tú tienes una PO, ¿vale? Yo voy a suponer que tienes una purchase order que la crea este. Este depende de una No, no, PO. no, 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 la crea el Sourcing Manager. Sourcing Manager se encarga de crear la PO. O sea, el Sourcing Manager es el que le dice al provider, oye, quiero 100 toneladas de madera. Y el provider se la Vale, da. vale. Y esto, vale, sí, básicamente estos comparten la PO. Sí, exactamente. Vale, De la PO se va al RP. O sea, vale. exactamente. Del RP se va a Track and Trace, a nuestra aplicación. Más este depende. Lo he puesto así ahora, ¿eh? No pasa nada si está encima o debajo o lo que sea. Vale. Y ahora empezamos con lo que no hemos hablado hasta ahora, que es más divertido. Vale. Vale, bueno, de Track and Trace no, tenemos un portal nosotros para que el proveedor nos mande el GeoJSON. No sé si lo quieres meter dentro de Track and Trace o el GeoJSON se va a Track and Trace, básicamente. Bueno, o sea, este depende de. Tú dependes de este de aquí. Exactamente. Vale. Usas Vale, esto. sí, exactamente. Y luego, ¿qué es lo divertido? O sea, nosotros cada GeoJSON lo tenemos que validar. Nosotros contactamos con una empresa que se llama Open Atlas, que es nuestro proveedor. Open Atlas, así. Exactamente. Que podría ser otra, podría ser. Pero básicamente nosotros validamos con Open Atlas que el, que el producto, que el GeoJSON, no es deforestado. Por contexto, lo que hace esta empresa básicamente es coge una imagen, ¿vale? Del 2020, que es la fecha de corte, coge una imagen de ahora, o de hace unos días, o de cuando se extrajo el producto, y las compara. Y si ha habido deforestación, es deforestado, si no, no es deforestado. Y hay un porcentaje, un 15%. Eh, vale. Porcentaje me refiero Compares que por 2020 with now. sí, o sea, el porcentaje me refiero que si hay más de un 15% de cantidad deforestada dentro de esa imagen, ¿vale? Básicamente cuenta como deforestado. Vale, o sea, tú realmente. Ah, lo haces con vía satélite esto al final. Sí, 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 Open Atlas que lo hace. O sea, Open Atlas Ah, coge el satélite, o sea, la imagen del satélite y hace bueno, a través de, me imagino, Machine Learning, hace una comparación de qué está deforestado y qué no. Diferentes tipos de tierra y demás.
Vale. Lo voy a poner aquí por información. Satellite Perfecto. images, ¿vale? Entonces, yo cuando... Dime, dime. Vale, no continúo. Vale. Entonces, track and trace, después de recibir el resultado, o sea, si esto es deforestado o no, lo que has dicho, ¿vale? Manda esta información a un sistema de la Unión Europea. ¿Cómo se llama? Traces. Puedes quitar. Sí, traces. EU 6. Exactamente. Traces. Vale. Yo aquí no estoy viendo. ¿Necesitas el gobierno como usuario o no? Es EU Traces. O sea, es user. O sea, Traces es el gobierno. Ah, este necesita que le reportes cosas. Claro, claro, es lo que estoy haciendo en ese momento. O sea, cuando a mí me dicen que ese producto no es deforestado, yo le creo el... Ah, vale, está bien. Yo ¿Te no había falta un pensado, usuario? nunca pienso en el regulador como usuario, realmente. O sea, porque Eh, operamos, pero es un buen punto. claro, yo te diría, está aquí. No hace falta que lo Sí, sí. mapeemos mucho, pero Sí, sí, yo sí. creo que te falta un Que, usuario que que... yo de hecho lo pienso como proveedor incluso, porque al final lo que hace es que me genera un documento ellos. O sea, al final es como si fuera un proveedor mío, ¿sabes? Entre muchas comillas, ¿eh? Entendámonos. Vale. Lo voy a Pero, dejar aquí, no lo voy a sí, sí, poner, ¿vale? Pero te podrías pensar incluso como EU, como un usuario que tiene necesidades. totalmente. O directamente es otro servicio y ya está, ¿no? Pero si después Mm, tú tienes que hablar con él o te necesitas algo o cuentas o tal, a veces es interesante entender a ese usuario como, qué necesidades tiene, cómo lo estamos ayudando, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de la regulación y a veces si le metes en el mapa, te cambia el mapa por sí. tener ese usuario. Vale. Yo lo voy a dejar así tal cual, ¿vale? Mm, Porque no hace falta meter eh, más cosas. No, verdad no. Te falta, solo para dar contexto, para que la gente lo sepa, cuando yo le mando esto a Traces, Traces me devuelve dos valores, que son, uno es el ID y el otro es la contraseña de ese documento, ¿vale? Que yo eso se lo puedo mandar al buyer para que luego vea ese documento. ¿Me explico? Mm. Así que es un QR o algo. No, 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 es un número y una contraseña. Literal, es un número, o sea, Ok. es un ID y es una contraseña literal. Ah, para visualizar que realmente lo que has comprado O está dentro sea, del sistema europeo. sí, exactamente. Solo para también para dar contexto. El buyer, ¿vale? Si en vez de ser una persona que vende sillas, imaginemos que yo vendo la madera directamente, ¿vale? El que compra la madera tiene que revisar otra vez que ese geoJSON no ha sido deforestado. Tiene que hacer este proceso de nuevo. Pero no, no creo que sea. O sea, si lo metemos es que añade también como otro loop. Pero se puede hacer eso también. Vale. Entonces yo muchas veces lo que hago es, después de tener una conversación y tener varios componentes de todo, es lo muevo aquí, a lo que sería un mapa de Warli. ¿Vale? Si os fijáis, dejo los usuarios y las necesidades fuera de esta línea. Lo que acabo haciendo aquí es un poco decir, oye, no me quiero centrar en si esto está aquí o está allí, ¿vale? No, no hace falta. Y me centro más en las cosas de aquí abajo. ¿De acuerdo? Y normalmente lo que pongo aquí abajo es cómo vamos a suponer que las componentes funcionan. Yo siempre sugiero que la gente ponga las cosas según el fallo. ¿Vale? Este escalidad os lo voy a compartir después, pero que sepáis que las etapas que están ahí, que es Genesis, Custom Build, Producto y Rental, que es una forma de cómo nosotros pensamos sobre los componentes que tenemos, la gracia de los Warley Maps es entender qué tenemos que construir y qué tenemos que delegar. ¿Vale? Eso también es una manera de entenderlo. La, la- si os fijáis, hemos hecho en el eje vertical, hemos hecho una value chain donde empezamos con los usuarios, las unidades y los componentes. Y los componentes están puestos de manera de que, disculpad, es más fácil ponerlo así. De visibilidad, básicamente es este usuario tiene esta necesidad y esta necesidad depende del JSON y da una purchase order. Una purchase order depende de un RP. El RP, en este caso, hemos dicho, puede que sea al revés, que depende de Finboot. El Finboot depende de OpenAtlas, Traces y UService y OpenAtlas depende de Satellite and Images. Yo siempre sugiero que no nos pasemos con la cantidad de componentes, porque si no, como se hace súper grande y a veces nos impide una conversación. Pero una vez tengo esa parte hecha, lo que hacemos es poner los componentes en diferentes etapas. Y no hace falta que usemos todas las formas o propiedades generales que nos dice Simon Warley, porque hay un montón ahí. Cómo el mercado entiende algo, cómo la percepción del mercado, percepción de usuario, o sea, hay un montón. La más fácil que yo considero para empezar es fallo.
y podemos poner las cosas según cómo entienden el fallo. Y en el ejemplo que hay es, si el fallo es tolerado, se asume, hay mucho fallo, es un tipo. Os voy a poner un ejemplo. Cuando salió OpenAI, ¿vale? Fallaba muchísimo. Pero es nuevo, la gente lo aceptaba, porque dices, es que es nuevo, al final estás experimentando, es como que asumes el fallo. Según pasa el tiempo, el fallo ya no es tan tolerado, ¿no? Empezamos a tener un moderado, no te sorprende, pero te decepciona. Cuando esos timeouts que de la API que no funcionan, dices tú, joder, ya no vuelve a estar disponible, pero no te enfadas de todo, porque sabes que no pasa nada. Pero, por ejemplo, cuando algo está en la etapa 3, que es producto o lo que sea, pone que no es tolerado y se centra en una mejoría constante. Voy a poner un ejemplo. Cuando vas a Google Maps, tú esperas que funcione. No esperas que vaya fallando. Entonces, ese no te esperas un error de Google Maps, ¿no? Y después estamos en la etapa 4, que es eficiencia operativa, y estás súper sorprendido por el fallo. El ejemplo es el apagón. Todo el mundo espera que haya electricidad y cuando no hay luz, está súper sorprendido. ¿Cómo puede ser que falle esto, no? Y después todo lo que ha pasado estos días de sí, madness. Aleix, ¿de Dime. verdad fuiste tú quien apretó el botón rojo para poder explicar esto en este workshop? No lo niego ni lo desmiento. Pero siempre se usa la referencia a electricidad y es como que es súper buena para decir, oye, ¿cómo puede ser que esto falle, no? Qué bien te vi. Sí, la verdad es que sí. Entonces, y yo lo que hago después es usar esta parte y digo, oye, failure. Y empiezo a preguntar a la gente, ¿no? Y aquí os voy a intentar involucrar un poco, que es, ¿dónde creéis que están las cosas? ¿Vale? Voy a empezar por la PO, una purchase order. Entonces, una purchase order, ¿creéis que puede fallar y se asume que falle? Me sorprendería, os sorprenderéis las veces que la gente hace invoices que no están bien hechas. Pero, pero aquí la pregunta es, ¿dónde creéis que está una purchase order? ¿No? Y aquí es donde lo bonito de la conversación, que es, ¿estamos todos de acuerdo que está aquí o no? Y pregunta para la audiencia, ¿dónde está la purchase order? Yo diría no tolerado. Etapa 3. Not tolerated. Estamos, vale. La gente tiene cara de que sí. ERP, ¿dónde está? Ayul dice que custom build. Yo me imagino a Ayul haciendo un SAP a mano. No, 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 está en producto. El ERP sería también producto. Esto es interesante. La gente dice, pero ¿está más aquí o está más allí? No hace falta que nos flipemos, ¿vale? A veces es simplemente que esté en la zona y ya está, ¿vale? Entonces, GeoJSON, ¿dónde estaría? Eso es una commodity de toda la vida. Y si eso falla, todo falla, ¿no? O sea, eso tiene que Claro, estar bien, sí o sí. sí, yo también estaba por aquí, ¿no? Por aquí, vale, voy a poner, para No mí, os claro, dice imagináis, no JSON. os imagináis la cantidad de veces que está mal. Ah, bueno. Sí, Pero no por el GeoJSON. O sea, me refiero, es fallo humano. Claro, claro, porque la gente hace GeoJSONs. Bueno, un GeoJSON con un donut, imaginaos, pues nada. O sea, tenemos un problema. O sea, han puesto emojis dentro de un JSON. no, de momento no, pero con un donut me refiero como que en plan que hacen un agujero. O sea, es que, nada, es que, o sea, que da igual. O sea, que Esto lo es, rompen. Sí, sí, que nos pasa, que nos pasa, que nos pasa. El otro día me mandaron uno. ¿De dónde me mandaron uno? ¿De dónde me mandaron uno? Hay uno de en medio del océano, otro también de la Antártida. O sea, en plan, que obviamente entonces falla, ¿sabes? Porque que land, que parn te va a coger de allá. Pero sí. vale, pero O aquí sea, lo interesante la es tecnología no falla, ese es el tema. el tema de que la definición o el estándar de GeoJSON es Exactamente. estable, después que tú, la Exacto. entrada de datos sea mala, es otra cosa, ¿no? Sí. Vale. Traces de US Service. ¿Qué es esto? Qué No, curiosidad, pero ¿qué decís? sí. La gente no confía en el Yo gobierno. diría custom build. Custom build, o sea, eh, es porque no confías y ya lo aceptas que Mm, ¿cómo es esto? O sea, Porque dices moderado. porque es algo muy específico, que no vas a encontrar muchos productos alrededor, no es algo que tenga productos como un RP, ¿no? Que al final, Esto es un servicio de. Yo creo que esto es yo creo que esto es un API del gobierno que solo hay una en el mundo. No sé si Sí, sí, tal cual. solo hay una en el mundo. Sí, Vale. sí.
Em, Una pregunta, Alex, muy rápido, en general. A la hora de clasificar todo esto, ¿es en base a lo que debería ser o a lo que es? ¿No? Porque, por ejemplo, hablando con el ejemplo del GeoJSON, si hay fallos, claro, dices, no, no, debería ser una commodity, pero en realidad es algo muy claro, custom. que da problemas. Yo aquí lo que diría es que el JSON es una commodity, lo que nos ha pasado es que nos falta algo por encima entre aquí y aquí Vale. que determine eso. Por ejemplo, es necesidad. Yo sé, imagínate que cómo hacen el JSON. ¿Lo hacen con papel? ¿O lo hacen con una app? ¿O lo hacen con el editor? Claro, esto no lo sé cómo lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, eso te diría que, ¿cómo lo están haciendo? Y te pones, lo hacen con papel. Hostia, pues está en esta zona, ¿no? De Ujú. aquí. O no, lo hacen con una aplicación. Ah, pues está en producto. O tienen que ir con la aplicación en el punto donde están haciendo y poner Save GeoJSON. No sé, ¿esto lo hacen así, Álvaro? ¿O cómo lo hacen? O sea, normalmente tienen herramientas y básicamente dibujan mapas, ¿eh? O sea, ellos saben sus zonas y dibujan los mapas dentro de una aplicación. Normalmente la aplicación suele ser robusta y genera buenos GeoJSONs, pero que al final eso es un JSON. O sea, lo puedo abrir y puedo cambiarlo, ¿sabes? Ah, No vale. sabéis la cantidad de errores que hay por eso. Porque la Ah, que la gente gente, lo edita. uff, claro. Vale. Bueno, Pero Gracias. sí, la tecnología es robusta, o sea, la tecnología no falla, porque al final es una estructura que ya sabemos, que conocemos todos, que se puede validar además, o sea, como un plan. sí. Entonces tú puedes poner esa aplicación que a veces falla o que no comparte bien los datos, lo podrías poner en el sitio. Exactamente. Y donde que dices, donde tiene que estar y donde queríamos que esté, yo lo que a veces hago es, ¿dónde está? Realmente aquí. Y después lo que hago es poner otro normalmente se hace color rojo, color rojo significa futuro, y haces una línea que dice, yo creo que esto, y cosas técnicas, esto va en dash, que significa futuro. Ujú. Queremos modificar el mapa y queremos hacer de esto más robusto. O por ejemplo, tú puedes decir, no, es que esta aplicación va súper mal, queremos hacer una cosa mejor, que es nuestra, de Finboot, y lo queremos hacer más estable. Eso podría ser tu decisión de influenciar el mapa. Vale. Soy consciente del tiempo. Voy a hacer las últimas, que es EU Traces. mm, O sea, si em, quieres, te puedo decir dónde está. O sea, Venga, vale, ¿dónde está? ahora mismo es un producto. Ah, os digo, hace 4 meses estaba en Genesis, ¿eh? O sea, fallaba más que funcionaba. Pero ahora mismo es un producto. Ah, mira, qué bueno. O sea, es como, queremos hacer esto. Empezó desde la cero y ha ido evolucionando hasta O que se ha sea, estabilizado. es que esto lo tenían que lanzar en enero de 2025. Y en noviembre de 2024 lanzaron la documentación. Imaginaros, nos tuvimos que integrar en un mes y no funcionaba. Pero no iba. O sea, era O un sea, caos. esto es interesante. Normalmente los mapas siempre tienen una fecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque si después lo vuelves a mirar, que sepas ¿Cómo ha cambiado? en cómo ha cambiado el mapa, ¿no? Siempre es interesante ver, vamos a ver el mismo contexto ahora y lo miras del principio del año hasta ahora y dices, hostia, esto ha evolucionado tan rápido así, ¿no? Pues tiene Mm. muchas cosas guay. Vale, está aquí. Imágenes por satélite. Ujú. Supongo que no falla en esto hoy en día. Vete a saber. Yo creo que No, es no, es commodities. Que aparte las hace Copérnico, o sea, el satélite de la Unión Europea. O sea, en plan, no, no. Open Atlas. Es súper commodity. Open Atlas. Voy a dejarlo abierto que la gente opine también. Diría que es producto, ¿no? Yo también diría que es producto. Al final no lo tolerarías un error de un API, ¿no? No, aparte que para nosotros sería un problema de verdad. O sea, me refiero, Irías a buscar otro proveedor. o sea, exactamente. Si esto fuera un fallo recurrente, exactamente. Vale, esto es interesante. Como tus expectativas buscando los proveedores. Si en tu proveedor está aquí, lo que harías es buscar uno que esté en el otro. Ujú. Reemplazarlo, básicamente. Y Track and Trace, ¡buah! Súper bien, ¿no? O sea, Por supuesto. no supongo que estará por... O sea, básicamente yo lo pondría junto con Open Atlas porque al final mi idea sería un poquito más hacia producto, pero obviamente lo pondría junto ahí porque al final, o sea, es lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando esto esté regulado y funcione, o sea, funcione on real time, como fallemos nosotros también, ellos no pueden importar, ¿no? O sea, es un problemón. Vale. Esto es lo... Y ahora voy a parar aquí porque es tan interesante. Lo que habéis visto es como un proceso de conversación nada estructurado, muy caótico. Y aunque ahora mismo si os pregunto el porqué de esto, cada persona de este grupo podría contestar el porqué,
quiero también que pensáis lo que os he dicho antes. Si ahora cogéis este mapa y yo lo paso a otro contexto, no va a funcionar. Entonces, por eso los mapas son súper contextuales. Álvaro, yo no quiero preguntarte más. Lo que sí que sé es que creo que tienes que irte en los próximos Pero minutos. sí, en los próximos minutos, pero me puedo Vale. quedar un poquito más. Entonces, ahora me gustaría dejar aquí un espacio de preguntas abiertas.